Es un placer para nosotros tener en el día de hoy a Salvador Simó. Un fuerte aplauso. Director de, entre otras cosas, Buñuel en el laberinto de las tortugas y Dragon Keeper. Y viene a contarnos el proceso de dirigir y contar una historia de animación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hola, buenos días. Bueno, ya me han presentado, me llamo Salvador Simó. Antes de nada quería contaros un poco, porque cuando me llamaron me dijeron, bueno, ¿puedes hacer una charla inspiracional sobre dirigir una película de animación? Y yo me quedé un poco en silencio y dije, ¿de verdad? ¿Inspiracional? ¿Dirigir una charla, una película de animación? Digo, bueno, lo que vosotros queráis. Porque en realidad dirigir una película de animación tiene poco de inspiracional. Es una tortura durante 4 años. O sea que, bueno, lo voy a intentar. No sé intentaré no desanimaros demasiado, ¿vale? Lo prometo. Bueno, yo empecé a hacer animación hace, pues, casi 35 años. Uno de mis primeros trabajos me lo dio ese señor de ahí, como animador, Julio Díaz, en un estudio de Madrid. Alfonso Producciones. Leyenda, Julio Díaz. Y realmente lo que me fascinó un poco de ese mundo, y yo venía de estudiar Derecho y otras cosas, estaba un poco perdido, pero una de las cosas que me fascinó más es que daba igual que fueras primo, hijo o sobrino de quien fuera. Solamente valía lo que estaba en tu portafolio. Y ya está. Con lo cual, el hecho de poder valerte por ti mismo y demostrar que tu trabajo y tu valía depende solo de tu esfuerzo era algo que me atrajo mucho de este mundo. Y bueno, cuando conocí a Julio, y yo había venido a Madrid, yo vivía en Barcelona, había cogido un autobús nocturno, para pasarme todo el día llamando a las puertas de los estudios de Madrid con mi portafolio bajo el brazo. Y al final, en el último de todos, Julio, después de hablar con él, me dijo, bueno, pues aquí tienes unos planos para empezar a trabajar. Y esos fueron mis primeros trabajos como animador. Es verdad que antes había hecho otras cosas, había empezado pintando acetatos por detrás, bueno, muchas cosas, había hecho muchas cosas. Pero el primer trabajo de animación fue ese, y a partir de ahí pues ya empecé a hacer bueno, mi andadura, ¿no? Durante todos estos años hice un poco de todo. O sea, pasé, pues como os decía, por pintar acetatos por detrás, asistente de animación, trabajé para Disney, hice muchas cosas. Y aproximadamente cuando ya tenía 30 y pocos años, no recuerdo exactamente, dije, ay, mira, ¿sabes qué? Me apetece hacer un cortometraje, contar una historia. Y me paré y dije, bueno, ¿y qué cuento? ¿Y cómo lo hago? Y me di cuenta que no tenía ni puñetera idea de cómo... Bueno, sabía animar, sabía cómo más o menos hacer un plano, actuar y todas esas cosas, pero contar una historia. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Yo vivía en Barcelona, en ese momento tenía un trabajo de freelance bastante estable con Disney, y digo, bueno, pues me voy a estudiar dirección de animación. Dirección de cine, perdón. Y entonces me apunté a una escuela que había en Barcelona, el CEC, el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, y estudié dirección de cine, de imagen real. Y allí me di cuenta de que, efectivamente, no tenía, perdón por la expresión, ni puta idea de contar una historia. Pero también me di cuenta de que mucha gente que estaba en el mundo de la animación tampoco. ¿Por qué? Porque había algo que era la narrativa cinematográfica que no se le estaba sacando todo el partido. Que realmente, bueno, pues la animación se contaba como se contaba siempre, ¿no? Un poco primer plano, plano general, no sé qué, no sé cuántos. Pero toda la evolución de la narrativa cinematográfica que había tenido el cine de imagen real a lo largo de la historia estaba un poco desconectada del mundo de la animación. Y entonces dije, mira, este creo que va a ser mi camino, ¿no? El intentar aplicar el lenguaje cinematográfico a la animación. Y a partir de ahí, pues ya me metí en efectos visuales, trabajé para Narnia, Skyfall, luego El libro de la selva, Piratas del Caribe, etcétera, etcétera. Durante muchos años también trabajé en películas de efectos visuales. Y, bueno, esto fue un poco lo que me llevó a mi primer trabajo como director. Cuando
cuando me ofrecieron dirigir una serie de animación en 3D en Asia, en Tailandia. Yo, sinceramente, cuando me lo ofrecieron, me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero no sabía dónde estaba en el mapa Tailandia. Lo tuve que mirar. Pero bueno, me dije, ¿qué cojones? Me voy para allá. Y estuve 3 años dirigiendo una serie allí. Y allí, mi primer trabajo como dirección, sí que es verdad que había hecho un par de cortometrajes, pero esto ya era algo serio. O sea, ya tenía una responsabilidad muy grande, había un estudio que estaba trabajando y yo era el director. A mí esto me venía un poco grande. Con lo cual dije, bueno, ¿sabes qué vas a hacer? Prepárate de todo bien. O sea, no vas a improvisar nada. Con lo cual, ¿yo qué hacía? Todos los días por la mañana me levantaba a las 6 de la mañana. A las 7 abrían el Starbucks de abajo. Yo empezaba a trabajar a las 9:30. De 7 a 9 me pasaba 2 horas dibujando todos los thumbnails de cada episodio. Hacíamos varios episodios, bueno, temporadas de 13 episodios, cosas así. Con lo cual, todo estaba preparado. Cuando alguien me preguntaba, oye, ¿la capa de este personaje es azul o verde? Yo ya sabía por qué tenía que ser azul o por qué tenía que ser verde. No dejaba nada a la improvisación. Y si no lo sabía, entonces decía, bueno, espérate, déjamelo pensar y luego te digo. ¿Por qué? Porque cuando uno diriges un equipo que está esperando que le dirijas, que sepas lo que quieres. Y, bueno, yo tengo mis limitaciones, como todo el mundo, y tenía que saberlo, tenía que preparármelo. Con lo cual, una de las cosas que un director de animación tiene que hacer, un director de películas de animación tiene que hacer, es hacer los deberes. Y es prepararse las cosas. Yo me he encontrado directores, y seguramente vosotros también os habéis encontrado directores, que cuando llegan al estudio dicen, a ver, enséñame la gramática. Ah, muy bien, no acaba de funcionar, dale otra vuelta. ¿Cómo que dale otra vuelta? Perdón, un director, en imagen real, tiene que decidir si se hace un plano general, un primer plano o un picado. ¿Por qué un director en animación no lo hace y lo tiene que decidir otra persona? A mí no me parece bien. Yo cuando he trabajado con storyboard, yo le he exigido al director que me diga qué quiere que yo le haga. Porque yo no voy a hacer su trabajo, no me lo pagan. Y yo entonces hago lo mismo. O sea, yo cuando a un storyboardista le doy un trabajo, le digo exactamente lo que quiero. Y como me mueva al horizonte medio centímetro para arriba o para abajo, se lleva la colleja. Porque yo ya me he pasado unas horas estudiando y preparándome cómo quiero contar esa historia. Si quiero contar un plano general, un primer plano, todo eso. Porque eso es lo que hace un director, sea de ficción o sea de animación. Pero como digo, hay de todo. Y hay gente que tiene mucho talento para la improvisación y yo no lo tengo. Yo necesito prepararme bien las cosas. He tenido que ir ahí porque siempre me despisto y me voy por los... Perdón, ¿eh? Os cuento todo esto porque yo en realidad no quería dedicarme al cine. Yo quería ser ingeniero. Pero bueno, la vida me llevó por este camino y yo me acuerdo cuando tenía 14 años me regalaron mi primer ordenador, que era un Spectrum de 16K, que se programaba en BASIC, y yo me dedicaba a programar en BASIC para hacer una representación gráfica de las ecuaciones de Rödinger. Con lo cual era un poco friki. Y toda mi vida el tema de la programación y el tema de la lógica ha sido un poco mi perdición, ¿no? O sea, yo he programado cosas, es algo que lo tengo prohibido porque es como una adicción. En el momento en que me pongo a programar desaparece el universo y no lo puedo hacer. Es como los alcohólicos que no pueden beber alcohol, yo no puedo hacer eso. Y lo he hecho, pero es que me he perdido. El mundo desaparece. Entonces, os cuento todo esto porque, de alguna manera, yo lo que he hecho durante toda mi vida es intentar entender cómo se cuenta una historia. Y por eso cuando yo fui a la escuela de dirección de cine me di cuenta de que no tenía ni idea.
Y no tenía ni idea porque al final es como cuando tú quieres escribir poesía en ruso, ¿verdad? Si yo os digo, vamos a escribir una poesía en ruso, ¿qué es lo primero que vais a tener que hacer? Aprender ruso, efectivamente. Y después leer mucha poesía y aprender las rimas, las métricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y las diferentes corrientes dentro de la poesía. Esto es lo mismo. Si uno no aprende el lenguaje, bueno, puedes intentarlo y puede que te salga bien. Pero yo no soy yo no soy de esos. Yo necesito entender el lenguaje y entender las cosas. Con lo cual, para mí, siempre ha sido una búsqueda el intentar contar una historia. Ha sido un reto, el cómo hago esto, ¿no? Y me diréis, ¿y por qué en animación? Pues os vais a reír, pero por el olor a café, a madera y a papel. Sé que parece una tontería, pero yo empecé así. Cuando entrabas en un estudio de animación, olía a café recién hecho, a madera y a papel, ¿verdad, Julio? Y de alguna manera eso te llega al alma. Eso forma parte de tu inicio, ¿no? Y es verdad que entiendo que hoy en día lo tenéis más complicado. Yo os recomendaría que intentarais buscar ese olor a café. No hace falta que sea café, ¿no? Pero es metafóricamente, ¿no? Vuestros orígenes. ¿Por qué? Porque había una magia en eso. De alguna manera, cuando ves por primera vez que tus dibujos toman vida, es una sensación increíble. Es como, ostras, ha ocurrido la magia. De golpe, ese personaje ha tomado vida, ¿no? Con un pequeño detalle. Es verdad que se te puede ir de modelo, se te puede agrandar, pero hay algo que hace que esa animación tenga una magia, ¿no? Y eso, de alguna manera, es algo que uno no se puede olvidar. Yo también he hecho cosas de ficción y está guay. O sea, de verdad que la ficción está muy guay porque no es tan lenta como la animación, ¿no? En animación, un proyecto de animación, un largometraje son 3 o 4 años. En ficción, pues, año y medio. Con lo cual es mucho más rápido. Es como correr la maratón o correr los 100 metros, ¿no? A veces correr 100 metros te saca un poco de lo que es la pesadumbre de la maratón, ¿no? Y de alguna manera, toda mi vida he intentado volver a sentir aquello, ¿no? Volver a sentir el olor a café, esa magia cuando uno cuenta una historia y cuando ve que los personajes y todo cobra magia, ¿no? Y como yo empecé también dibujando y animando, pues para mí tanto la animación como cuando trabajamos con los animadores era algo muy especial, ¿no? También esto te lleva a tener que aprender a actuar. O sea, de alguna manera, un animador no deja de ser un actor, con mucha vergüenza, porque en lugar de ponerse delante de la cámara se pone detrás. Pero tienes que saber actuar, tienes que saber por qué haces un parpadeo o no haces un parpadeo. Y eso es algo que el director tiene que trabajar con los actores, ¿no? Un director de imagen real trabaja con actores, ¿verdad? Y le dice a los actores, seguramente lo habéis visto muchas veces, ¿no? Dice, no, un poco más dramático, un poco más no sé qué, ¿no? Pues en ficción y en animación es lo mismo. Tú tienes que trabajar con los animadores y con el director de animación y decirle, no, más dramático, muévelo menos o muévelo más, ¿no? Con lo cual es un trabajo muy complejo, ¿no? Que forma parte un poco de ese proceso de ingeniería que es contar una historia en animación. Yo siempre digo que contar una historia yo creo que incluso os diría que en ficción igual, ¿no? Es como intentar hacer que 2 y 2 sumen 5. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que le estás contando a veces no tiene sentido o a veces no tiene lógica. Hay muchas veces que nos planteamos, yo recordaré, creo que es, corregidme si me equivoco, una de las primeras películas de Indiana Jones, hay un momento que los malos se van en avión y cruzan casi todo el mapa en avión. Y ellos van en barco y casi llegan al mismo tiempo. Eso, lógicamente, es imposible. Pero cuando ves la película, te da absolutamente igual. Por eso digo que 2 y 2 no son 4, son 5. Porque
lo que nosotros somos como directores, o los directores, somos unos manipuladores. O sea, manipulamos a la audiencia. Y tenemos que hacer que la audiencia se crea cosas que no son verdad. Hoy en día, gracias a los efectos especiales, pues podemos ver las películas de Marvel, donde la gente vuela y todas estas cosas, pero eso no es verdad. Estas películas son casi medio animación. La magia de la animación es que creamos un mundo que no existe, y lo creamos desde el momento cero. Cuando tú haces una película de animación, el espectador es un lienzo en blanco. Te compra lo que quieras. Se lo tienes que vender bien. Le tienes que marcar cuáles son las reglas de este mundo que vas a crear. Y él se lo va a creer. Y dentro de estas normas le puedes contar esa historia. ¿Vale? Oye, como os digo, hoy en día ya con la ficción, pues es casi, hay momentos que es una mezcla entre animación y ficción, ¿no? Y para esto muchas veces utilizamos la narrativa cinematográfica, lo que os explicaba antes, ¿no? Que es un poco lo que a mí es como me pone. Perdona que lo diga así, pero es que es verdad. A ver, hay una serie que yo siempre, cuando doy clases, siempre la recomiendo, y me da igual hacer publicidad o no. Es una serie que se llama Odyssey, Story of Film, que es una serie de documental de, no sé, un 10 o 12 episodios, que habla de la evolución del lenguaje cinematográfico desde el principio hasta nuestras fechas, ¿no? Y te cuenta que al principio de todo la gente, cuando empezó a hacer cine, hacían planos generales. Y hubo un día que alguien dijo, ¿qué pasa si acerco la cámara? Y digo, ostras. Y entonces empezaron a hacer los primeros planos. Las primeras cosas que se rodaban casi siempre eran en exterior. Y luego alguien dijo, ostras, ¿qué pasa si subimos por la escalera? Era en un incendio y metemos la cámara dentro de la casa. Y empezaron a hacerse los interiores. Poco a poco el lenguaje cinematográfico ha ido evolucionando y cosas que antes se consideraban un error, ahora forman parte del lenguaje, de cómo utilizamos este lenguaje, ¿no? Por ejemplo, os habéis oído hablar muchas veces de la regla de los tercios, ¿verdad? De cómo componer un plano con los tercios y todo esto. ¿Alguien conoce la serie Mr. Robot? Se pasa por el forro de los cojones esta regla, ¿no? Pero en cambio lo hace porque provoca una sensación en el espectador. Con lo cual, las reglas están para romperlas y saber utilizarlas. ¿Conocéis la regla de los ejes? Saltarse lo que es saltarse el eje, que todo el mundo dice, no te puedes saltar el eje. Pues hay una película de Yasuhiro Ozu, Tokyo Story, que en la primera secuencia se salta el eje. ¿Vosotros creéis que un maestro como Yasuhiro Ozu se le ha pasado saltarse el eje? No, lo hizo por una razón muy concreta, porque eso afecta a cómo se siente el espectador respecto a lo que está ocurriendo en la pantalla. Dices, ostras, todos estos elementos me están ayudando a contar la historia. Ya contar una historia no solamente es lo que ocurre en las imágenes. No somos unos meros espectadores que hacen un documental de una historia, sino dependiendo de cómo coloquemos la cámara, le vamos a provocar una sensación al espectador u otra. Fijaros la tontería, ¿no? Todos habéis oído hablar de Godard, ¿verdad? Hay una película, Bout de Souffle, que hasta ese momento lo que se consideraba un jump cut era un error. ¿Sabéis lo que es un jump cut? Es cuando cortamos de un plano, que es un primer plano, a otro plano, primer plano, que son iguales, de la misma persona, que no hay un cambio diferenciador entre plano y plano, ¿no? Con lo cual se produce un salto un poco extraño. Pues en esa película, en la película de Bout de Souffle, no sé qué de la escapada, ¿no? Era en traducción en castellano. Él hace varios jump cuts y eso provoca una sensación en el espectador, con lo cual y antes lo que era un error pasa a formar parte de una herramienta más a la hora de contar historias, ¿no? Yo recuerdo que al principio, cuando yo estaba estudiando, hacía animación y todo esto, todo el mundo te decía, bueno, tienes que procurar no meter el personaje en el centro, que no sea simétrico, ¿no? Porque eso es poco dinámico, ¿no? Todos conocéis a Wes Anderson. El señor este lo hace constantemente.
Kubrick muchas veces. Con lo cual, al final, dices, ¿quién tiene razón? Dices, todos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es esto. Es una constante evolución. Y todos estos señores han sido o siguen siendo los maestros sobre los que todos, yo al menos sigo aprendiendo cada día, ¿no? Me queda muchísimo para aprender y espero llegar un día que nunca decir ya lo sé todo. Yo creo que el día que diga ya lo sé todo, plego, me dedico a otra cosa. Porque lo bonito de esta profesión es precisamente seguir aprendiendo y seguir intentando hacer las cosas lo mejor que uno puede. Otro elemento muy importante a la hora de contar una historia es el guión. Y claro, como buen ingeniero frustrado, yo intento entender cómo haces un guión. Ay, perdón, debo haber tocado algo. Perdón. Yo intento entender cómo se hace un guión, ¿no? Que contar una historia, bueno, pues me he leído, yo creo, tropocientos mil libros de cómo hacer un guión y todo. Y bueno, tenemos el primer acto, el segundo acto, el tercer acto. Pero luego ves que en diferentes culturas no es así, que hay 5 actos. Y en otros sitios te dicen que no, que hay 4. Y dices, pero a ver, aclarémonos. El viaje del héroe, no sé qué, no sé cuántos. Y dice, es un batiburrillo considerable, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo normalmente lo que hago es, para las películas que a mí me gustan y algunas que no me gustan, las intento desmenuzar y entender el guión y entender cómo funciona. Es casi como... A mí de pequeño, ¿nos ha pasado algunas veces? A mí de pequeño me castigaban mucho porque cogía el destornillador de mi padre y me dedicaba a desmontar las cosas. Claro, me llevaba una bronca tremenda, ¿no? Pero un poco con el guión me pasaba un poco lo mismo, ¿no? Intento hacer lo mismo, intento averiguar cómo la estructura de una historia puede cambiar el foco de esta historia. No sé si habéis visto o habéis oído hablar de una película que se llama Into the Wild, En lo salvaje. Es una historia, os voy a hacer un poco de spoiler, pero vale la pena verla, que está basada en un libro, teóricamente creo que es incluso una historia real, de un chico que vive en California y cuando termina la universidad decide emanciparse e irse a vivir a Alaska, en lo salvaje, ¿no? Y el libro cuenta esta historia, cuenta la historia desde que él se va hasta el final, cuando él muere en Alaska, ¿vale? Esto es el libro. Y esta película, cuando la hicieron, fue dirigida por Sean Penn. Claro, cuando tú lees el libro, dices, ostras, ¿qué le va a pasar a este chico, ¿no? Cuando llegue a Alaska, ¿va a llegar, no va a llegar? Y una vez ha llegado, ¿qué le va a pasar? Tu foco está en, ¿va a llegar o no va a llegar? Cuando hicieron la película, dijeron, no quiero que sea el foco. Y de hecho, la película empieza con él llegando a Alaska y muriéndose. Con lo cual, te hacen un spoiler al final de la película. Dicen, me han fastidiado la película. Y dices, no, te han cambiado el foco. Porque ahora ya no estás pendiente si él llega o no llega, sino estás pendiente del por qué está haciendo todo esto. Cambia el foco de la historia. Fijaros a veces la tontería, la pequeña sutilidad de cambiar el orden de las cosas, ¿no? Hay otras películas como... Para mí, son películas que tienen estructuras magníficas, como por ejemplo, ¿no os habéis visto El violín rojo? Es una película que creo que es del 2000 y poco, que pasa un poco sin pena ni gloria, pero te cuenta la historia de un violín a lo largo de la historia y de las personas que lo tuvieron, y tiene una estructura maravillosa. No os quiero hacer demasiado spoiler porque de verdad que es una película que os recomiendo ver. Pero seguramente todos habéis visto Love Actually, de Richard Curtis. O, por ejemplo, About Time, también de Richard Curtis, ¿no? Son guiones increíbles, ¿no? Porque el director, por ejemplo, con About Time, es una película que en un principio empieza y tú piensas que va de una cosa y cuando llega a mitad de la película te das cuenta, ostras, va de otra cosa. Y no me he dado cuenta. O sea, realmente este guionista y este director han conseguido manipularte para que realmente tú luego digas, ostras, ¿qué ha pasado? No me he dado cuenta de todo esto, ¿no? Y te llevan a un viaje emocional
que cuando tú terminas y sales de la sala, estás contento. Dices, ostras, qué bien que me lo he pasado. O sea, qué guay, los 10 euros que he pagado han valido la pena. Fijaros, esto es una gran responsabilidad, porque cuando tú haces una película, no la estás haciendo para ti, la estás haciendo para vosotros, para la audiencia, que habéis pagado vuestra entrada. O sea, como directores, no podemos contar la historia que a mí me apetezca porque me sale de esto, ¿no? O sea, yo tengo que contar la historia y haceros pasar un buen rato, porque si no os estoy engañando. Yo al menos así es como lo siento. Yo cuando voy al cine, voy a ver una película y al cabo de un rato digo, yo las termino, ¿eh? O sea, lo máximo que puede pasar es que me duerma, pero las termino. Pero yo disfruto mucho más de una película cuando salgo y digo, ostras, qué buen rato que he pasado. ¿No os ha pasado a veces ir al cine y salir aquello, qué guay? Preguntaros por qué esa película os ha hecho pasar ese buen rato. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una respuesta? Porque te animas a ello, ¿no? ¿Cómo? Porque te animas a ello, ¿no? Que te animas a ello, No, ¿no? no entiendo. Te animas a ello. No. Bueno, sí, claro. Pero digamos que tus emociones han sido como una montaña rusa, ¿verdad? O sea, hay momentos que te has divertido, otros que te has entristecido. Y eso es un poco lo que hace el director, es jugar con las emociones del espectador, para que precisamente sea una montaña rusa y el espectador se lo pase bien. Por eso, en la industria americana se llama entertainment. ¿Por qué? Entretenimiento. Es verdad que quizás la vuelta de tuerca que le han dado ellos es un poco demasiado, ¿no? Para mi gusto, porque llega un momento que ya todas las películas son iguales, ¿no? Pero, digamos, el cine en general lo que intenta siempre es comunicarse con el espectador. Es un medio de comunicación. ¿Verdad que si yo ahora empiezo a hablar ruso no me vais a entender? Alguno a lo mejor que hable ruso, ¿no? Aunque escriba poesía en ruso, no me vais a entender. Si es un medio de comunicación y vosotros no me entendéis, hay un problema de comunicación. Y no es una cuestión de inteligencias. ¿O no? Yo me considero bastante del montón, ¿eh? O sea, fijaros, voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo fui a la escuela de cine, tenía un director, uno de los profesores de dirección espectacular, Luis Ayer. Y recuerdo que en esa época, pues yo debía tener 30 y pocos años y el resto de los alumnos y alumnas tenían pues un poco vuestra edad, ¿no? 20 y pocos, ¿no? Y el profesor nos dijo un día, bueno, pues tenéis que ver esta película, El espejo ahora se me da la cabeza, Tarkovsky, exacto, iba a decir Tchaikovsky, Tarkovsky. Y bueno, vale, yo dije, guay, me lo voy a ver. Y me pasé el fin de semana y digo, me la pongo. A los 10 minutos estaba durmiendo. Digo, no puede ser, esto tienes que verla y tal. Vale, al día siguiente, domingo por la mañana, venga, con el café en la mano, ve la película y tal. Y para mí fue como, no entendí nada. Y todo el mundo te decía, es que es una película espectacular, la mejor película de la historia del cine, no sé qué, tal. Y yo, hostia, pues debo ser muy tarugo, porque no he entendido nada. Y dije, bueno, pues nada, la volveré a ver. Y seguía sin entender nada. Y al final, pues, bueno, fuimos a la clase y entonces el profesor empezó a preguntar si a alguien qué les había parecido. Todo el mundo, no, es una película perfecta, no sé qué, no sé cuánto es la historia. Y claro, y yo me empecé a hacer pequeño, ¿no? Decía, hostia, o sea, esta gente tan joven que han entendido esto tanto y yo no. Yo al final no sé si lo entendieron o no. A mí es algo que me ha llevado tiempo. Pero eso, afortunadamente, me ha permitido ir viendo la película y ir poco a poco intentando entender las metáforas y la poesía de esta película. Hoy en día, si me preguntáis, ¿la entiendes? Diría, estoy ahí. Aún no. Me quedan aún unas cuantas veces para verla. Con lo cual, a veces, la poesía, aunque sea en ruso, hay que intentar entenderla. Es un medio de comunicación. Pero sí que ves que hay algo. ¿De acuerdo? Tiene que haber un esfuerzo.
por parte también del espectador. Pero eso es responsabilidad del director. Tú tienes que cautivar a la audiencia para que hagan un pasito. Porque la audiencia está sentada y muchas veces con un pote de esto de palomitas y la Coca-Cola, ¿no? Y no están dispuestos a hacer ningún tipo de esfuerzo. Con lo cual tú tienes que ir tirando, engatusando a la audiencia para que poco a poco hagan un esfuerzo y se metan en la película. Si no, es como aquellas películas que te vomitan toda la información encima y tú cuando sales del cine ya no te acuerdas. O al día siguiente ya no te acuerdas. Una buena película, para mí, es aquellas películas que cuando sales de la sala del cine estás diciendo, hostia, ¿y esto y te sigues preguntando cosas y luego si la vas a ver con alguien, dices, ostras, ¿esto no te ha parecido que esto...? ¿No os ha pasado a veces con algunas películas? Esas películas que te llevas a casa. A mí me gustan este tipo de películas y me gustaría hacer, lo intento, no sé si lo consigo o no, pero me gustaría hacer este tipo de películas, este tipo de historias que la gente se las llevara a casa, ¿no? Pero claro, muchas veces cuando intentamos contar una historia, cuando empezamos a intentar contar una historia, nos tenemos que preguntar, ¿a quién le importa esta historia que queremos contar? ¿Verdad? Porque todos tenemos una historia que queremos contar, pero realmente ¿a la gente le importa? Además, hoy en día que tienes 30.000 millones de fuentes de información donde cuenten historias, TikToks, Instagrams, historias de estas, las plataformas, las televisiones, o sea, que tenemos una cantidad de información, de historias que te cuentan brutal. Entonces, ¿por qué vuestra historia va a ser más interesante que las otras? ¿No? Tenemos que preguntarnos qué queremos contar y por qué queremos contar esta historia. Muchas veces esta historia la queremos contar porque esa nos lleva a algo dentro de nosotros, ¿no? Nos ha pasado a nosotros, hemos sentido algo. Y ahí es donde está el secreto, el sentir algo, ¿vale? Y a partir de ahí podemos empezar a construir qué es lo que nosotros hemos sentido. Y a partir de ahí podemos empezar a construir una historia. Si no, lo único que tenemos, bueno, pues es una idea, si me apuras. Es decir, no, se me ha ocurrido la idea de hacer una película de cowboys contra aliens. Guay. ¿Y qué cuenta esa película? No sé si la habéis visto. ¿Qué cuenta esa película? Nada. Entonces esa película seguro que no te la llevas a casa, ¿no? A mí me gustaría que la gente no se durmiera en las historias, en las películas. Cuando tú cuentas una historia, antiguamente las historias las contaba un señor. Y ese señor te cautivaba a la hora de contar esa historia. De alguna manera te empezaba a contar, sí, porque en un país lejano pasaba esto y después pasaba lo otro y luego venía ese señor que era malo y tú estabas ahí antiguamente. Yo me acuerdo, mi abuelo me contaba historias de pequeño cuando yo estaba para que nos durmiéramos a mí y a mi hermano. Y no, os aseguro que no nos dormíamos, porque a veces te contaban unas historias que tela marinera. Pero, claro, te contaba la historia y era como, tú estabas ahí cautivado diciendo, hostia, oh. Y al día siguiente le decías, no, otra vez la misma historia. Y, pero si ya te la sabes, da igual. ¿Por qué? Porque te lo creías, estabas en esa historia. Eso es lo que tenemos que hacer a la hora de contar una historia, sea en animación o sea de ficción, y es cautivar a la audiencia. Cuando tengáis una historia que contar, primero preguntaros, ¿qué quiero contar? ¿Qué parte de mí hay en esa historia? Y muchas veces cuando doy clases de guión, siempre hago cuento la misma historia. Si ahora yo os digo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, os voy a contar, tenéis que contarme la historia de un señor que está en una nave espacial. Previamente yo os he dicho, tenéis que contar cosas que estén basadas en vuestra experiencia, en vuestros sentimientos, ¿verdad? Bueno, pues os tenéis que contar una historia de un señor que está en una nave especial y la historia empieza cuando el señor sale de la órbita de la Tierra hasta que entra en la órbita de la Luna. Esa es vuestra historia. Y vosotros me diréis,
Pero, chico, ¿cómo te voy a contar esto si yo no he estado nunca en una nave espacial, verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de vosotros os habéis aburrido alguna vez? ¿Cuántos a veces os habéis sentido solos? ¿Cuántas veces habéis tenido miedo? Muchas veces, ¿verdad? Eso es lo que tenéis que utilizar para contar vuestra historia. Ahí está la historia. Que sea una nave espacial que va de aquí a aquí, da absolutamente igual. Vuestra historia está en lo que vosotros habéis sentido y proyectáis en esa historia. ¿De acuerdo? Cuando antes os hablaba de la estructura de una historia, a mí siempre me viene a la cabeza un edificio, ¿no? Yo os digo, mi mente un poco cuadriculada, ¿no? ¿Alguien conoce el edificio de Barcelona que se llama La Pedrera? ¿De Gaudí? Vale. Sabéis que es un edificio ondulado, que por dentro también está todo ondulado, muy orgánico, etcétera, etcétera. Os animo a que por internet busquéis estructura del edificio de La Pedrera de Gaudí. Veréis que son barras de hierro totalmente rectas, sin ningún tipo de curva ni nada. Esa es la estructura que sostiene ese edificio. Y cuando nosotros hacemos un guión, esa estructura que hacemos es la que sostiene esa historia. Después podemos, a partir de ahí, crear cosas magníficas, pero tenemos que tener esa estructura. Por eso a veces, cuando hablamos de la estructura de una historia, es tan importante en cómo contamos esa historia, cómo la vamos a contar, en qué marco la vamos a contar, qué ritmo le vamos a dar. Lo que os hablaba antes de la película Into the Wild, ¿cuál es nuestro foco de esa historia? ¿Qué queremos contar de esa historia? ¿Que él va a llegar o no va a llegar? ¿O realmente el por qué ha hecho ese viaje? Ahí está el secreto, que nos va a definir cuál va a ser nuestra estructura, ¿no? Volvamos a animación. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué yo y por qué la animación, no? Yo creo que la gran diferencia entre animación y ficción es un poco... En ficción, uno tiene que tener mucho talento. Yo cuando empecé no tenía talento para nada. De hecho, yo cuando empecé me dijeron que me dedicara a otra cosa porque no servía para dibujar. De verdad. Pero bueno, soy muy cabezón y dije, ¿cómo que no? Te vas a enterar. Y me costó más tiempo que otros, pero bueno, poco a poco me fui defendiendo. No digo que fuera ninguna maravilla, pero me fui defendiendo. Y en ficción, cuando se va a rodar, hay mucho espacio para la improvisación, para la flexibilidad a la hora de contar una historia. Se rueda mucho material y luego prácticamente la película se ejecuta en edición. En edición puedes hacer que una película funcione de una manera u otra. En animación no. En animación todo es planificación. En animación no tienes material B o descartes para luego en edición introducirlos. Lo que tienes es lo que has planificado. Por eso se lleva tanto tiempo, se hacen las animáticas y todo esto, y se cierra. Y eso es lo que entra en producción. O sea, tú le hablas a un productor y le dices que luego cuando estás terminando la película, que has tirado 10 minutos de película de animación, ese señor no duerme esa noche. Porque has tirado a la basura 300.000 euros, si no más. Eso no puede ser. Aquí, en animación, si pasa una mosca, es porque tú has decidido que pase una mosca. En ficción, si pasa una mosca, pues lo aprovechas. Hay mucho más espacio para la flexibilidad. Y eso es muy guay, ¿eh? O sea, realmente, yo las veces que lo he hecho, me ha encantado. O sea, es mucho más fresco, mucho más interesante. Pero hay otra parte, que eso va más conmigo, que es el tema de la planificación. Para mí, una película de animación, sobre todo, lo más interesante es la primera parte. Toda la parte de guión, de planificación, de la estructura, del storyboard, incluso hasta que llegas al layout. Luego, también es interesante, ¿eh? Todo lo otro, pero como director es donde realmente tienes que estar al 3000%. Y eso me lleva un poco a explicaros
las 3 fases de un proyecto de animación. Seguramente todos más o menos sabéis cómo se hace una película de animación, ¿verdad? O sea, sabéis que hay el guión, luego el storyboard, los layouts, la animación, la compo y toda la historia está, ¿no? Más o menos lo conocéis. Desde el punto de vista del director es otra cosa. Desde el punto de vista del director hay 3 fases. La primera fase es de la que os hablaba, la fase creativa. Es cuando estás trabajando con el guionista y le estás dando una vuelta a la historia. A mí como director me gusta trabajar con el guionista. Es verdad que a veces he tenido que trabajar, como por ejemplo en Dragon Keeper, con guiones que están cerrados, porque te incorporas al proyecto más tarde. Esto tiene sus desventajas, porque realmente no es tu visión la que viene, pero tú tienes que adaptarte a eso, darle la vuelta, y durante el proceso de creación, del proceso de storyboard o de guión hasta storyboard, haces un poco lo que te da la gana dentro de las circunstancias como director para poder contar esa historia de una manera entretenida para el público, porque a veces los guiones son tremendamente aburridos. O sea, yo me he tenido que leer guiones a trozos, porque es que me dormía. Ves 20 páginas y estás como... ¿Cuándo se va? Hostia, 100 tiene páginas, madre mía. Digo, bueno, me voy a tomar un café y ya mañana sigo leyéndolo. Cuando luego tienes que hacer esta película y tienes que darle vida a eso. Con lo cual, en ese momento tienes que arremangarte y rehacer un poco todo, manteniendo lo que hay en el guión, pero le das tu vuelta y tu interpretación a la historia. Otras veces no, otras veces cuando he trabajado en el guión, cuando ya trabajas en el guión y tienes un guión muy sólido, a partir de ese momento, si tienes un guión muy sólido en el que tú has trabajado, es la mejor parte de todas, que es realizar ese guión. Es lo que os hablaba antes, cuando entra la narrativa cinematográfica, el crear, el donde realmente te sientes un cineasta que está contando una historia y estás pensando en el espectador, en cómo vas a poder hacer que el espectador en ese momento se ría o no se ría. Y que se ría a lo mejor antes de que le dices, aquí se va a enterar el espectador, le hago una risita y después le suelto la gorda. Es un trabajo realmente, para mí, es el mejor de todos, el momento en que estás contando la historia. Luego ya viene la animática y después de la animática, layout. Y ahí es donde acabas de afinar todo el tema de composición, narrativa, etcétera, etcétera. Esta parte para mí es la mejor, la que más me gusta. Luego viene la parte en que entramos en animación, donde se hacen el modelado, entra en los efectos especiales, donde ya todos los equipos ha entrado en la producción. El ejército está avanzando ya tremendamente con unas direcciones muy claras, ¿no? Y ahí ya no eres tanto un director como un coach o un psicólogo o un coach emocional. Porque tienes que trabajar con un equipo, hay rencillas, hay tensiones que hay que entregar, tú tienes que intentar hacer que la gente, todo el mundo esté bien, intentar que todo el mundo se lleve bien, que no haya presiones, tú tienes que aguantar las presiones de los productores para que tu equipo pueda trabajar tranquilamente, con lo cual, aparte bueno, pues quizás la parte más creativa es trabajar con los animadores, que básicamente lo que tienes que hacer es decirles muchas veces, tío, para, no muevas tanto el personaje. Porque los animadores es como tienen una tendencia innata, yo he sido animador, y yo lo hacía, tienes que mover el personaje. Y si no lo mueves, hay algo dentro que te está comiendo y diciendo, no estoy haciendo mi trabajo, tengo que moverlo. Yo me acordaré muchas veces, hay un plano de Buñuel cuando al final de la película Ramón Acín le está echando una bronca y vemos el contraplano que se aguanta durante un buen rato de Luis Buñuel aguantando el chaparrón de Ramón. Y yo les dije, no me mováis el personaje. Me trazáis 3 veces la misma pose y hacemos un ciclo. Y el animador me puso un parpadeo ahí. Y yo digo, me cago en... Quítame ese parpadeo. Bueno, pues me mandaron una versión que estaba quitada el parpadeo. Luego lo vi en la película. O sea, se habían equivocado y habían metido la versión antigua y hay un parpadeo. A contra de mi voluntad. Porque ese parpadeo no tenía sentido. ¿Por qué? Porque precisamente cuando no hay movimiento es cuando el espectador tiene que poner de su parte.
¿De acuerdo? Todos conocéis el efecto Kuleshov, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien no lo conoce? Vale, es muy breve. Hubo un señor, a la época de Einstein y todo esto de Rusia, que cogió un personaje, un plano de un señor fijo, mirando un poco al infinito, totalmente inexpresivo, y el plano siguiente era el de un ataúd con una señora muerta. Tú en ese momento entendías y veías la tristeza de ese señor, ¿verdad? El plano siguiente era el mismo señor y un plato de sopa. Y decías, este señor tiene hambre, se le ve en la cara la expresión que tiene, ¿no? Y luego, el siguiente plano era el mismo señor y un niño jugando en el parque. Y tú decías, este señor es un pervertido. Pero la expresión de este señor en los tres planos era la misma. Con lo cual, la yuxtaposición de planos genera una sensación en el espectador. En este caso, en la película de Buñuel, yo no necesitaba que el personaje de Buñuel se moviera. Para mí, Buñuel en ese plano era el efecto Kuleshov. Era lo que oíamos. El espectador se metía en su cabeza y con un simple parpadeo nos lo cargábamos. Pero bueno, uno va intentándolo, ¿no? Intenta lo que puede. Bueno, y esta parte, que también tiene su parte interesante, que es la segunda parte de la que hablamos, la que uno es más un psicólogo y un coach emocional. Yo me acuerdo que en la película de Buñuel, mi despacho, me faltó poner un diván, porque siempre venía gente, oh, es que mira fulanito lo que me ha hecho, es que no sé qué y tal. Porque es un trabajo en equipo. Y cuando tú haces algo mal, quien lo paga son tus compañeros. Y la gente que viene detrás. Layout es un departamento muy importante, porque si tú haces un mal layout, el animador no va a poder hacer su trabajo, el fondista no va a poder hacer su trabajo, la gente que hace efectos especiales no va a poder hacer tu trabajo. Y les vas a hacer que tengan que hacer ellos ese trabajo, y no les pagan para eso, a ti te pagan para hacer el layout. Con lo cual, uno tiene que ser responsable y, bueno, muchas veces cuando estás trabajando con 300 personas hay gente que, bueno, pues se despista un poco más, todos tenemos un mal día, bueno, pero normalmente funciona bastante bien, pero la función del director es esta. Y la última fase son los 9, 10 últimos meses de la película, donde básicamente tu trabajo es procurar que el productor no se cargue la película. ¿Por qué? Entenderme. El productor no tiene la película en su cabeza. El productor está metido en préstamos, en historias, se encarga de todo el cash flow y todo, y va viendo que toda la gente está trabajando, se lo está pasando muy bien, y él no ve la película terminada. Es que no ve ni la mitad de la película terminada, y él con la mitad de la película terminada no hace nada. Y ve que se acercan ya cuando quedan 9 meses, ya ve que, ostras, se está acercando la fecha de entrega, y no hay nada hecho. Entonces les entra como una desesperación, porque claro, en una película de animación normalmente los planos no empiezan a aparecer ya hasta el final, donde ya hay los renders y toda la historia, empieza ya todo el trabajo que se ha hecho durante estos años empieza a cerrarse, ¿no? Y en cuestión de meses, en los 3, 4 últimos meses, ¡pum!, la película se forma ya totalmente y ya está prácticamente terminada la película. Pero claro, el productor pobre esto no lo ve. Y entonces, en ese momento, y perdonadme, productores, que yo os quiero mucho, y además yo ahora estoy intentando producir, pero en esos momentos es como darle una escopeta a un mono. Es que no pueden, o sea, están de los nervios constantemente. Y empiezan a decir, no, esto ya vale, esto ya vale, esto ya vale. Claro, fijaros lo que os contaba antes. Si tú como director has hecho el esfuerzo de preocuparte al milímetro en cómo se siente el espectador cuando has hecho un jump cut o cuando has puesto un efecto especial detrás que va ligado con aquello de allí para que el espectador tenga una experiencia emocional. Y viene alguien y te dice, no, eso no hace falta, no lo va a ver nadie. Vamos, lo matas. O sea, tienes que hacer como un acto de constricción e intentar ponerte en su sitio. O sea, tienes que tener mucha psicología. ¿Por qué? Porque ese señor ha puesto su cuello por todos los millones que cuesta una película de animación. Con lo cual, tienes que tener mucha psicología. ¿Vale? Cuando uno dirige una película de animación, es un trabajo en equipo. No es
Yo soy el director. Vuestro ego en la puerta. Porque si no, no vais a poder trabajar en equipo. Tenéis que escuchar. Yo siempre digo que un buen director se rodea de gente que sabe más que él. Y tienes que saber escuchar a la gente que siempre y cuando tú tengas tu visión clara. Es decir, si tú sabes que quieres contar esta historia de esta manera, por esto, por esto y por esto, cuando alguien te dice algo que se sale de esto, tú le dices, no, es que yo lo que quiero contar es esto y esto. Y a lo mejor habrá otros que tú habrás planteado contar esto de determinada manera porque quieres que el espectador en ese momento se ría y tú crees que en ese momento el espectador se va a reír y viene alguien y te dice, es que yo creo que si lo haces de esta manera será mejor porque la gente se reirá más. Y entonces tú dices, pues venga, hay que escuchar, siempre y cuando no se vaya de la visión que tú quieres dar. Es un trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hablamos de esa visión que tiene uno, es lo que os decía antes, de hacer los deberes, ¿no? Cuando queréis contar vuestra historia, una de las cosas que tenéis que también hacer es buscar vuestra propia visión de esa historia. Por eso os hablaba antes de cómo os sentís vosotros o vosotras cuando estáis aburridas, o cuando estáis solas, o cuando tenéis miedo. Eso es lo que hace esa historia única. Seguramente todos conocéis la historia de la Caperucita Roja. Cuando empecemos, si empezáramos a que cada uno nos la contara, seguramente cada uno la contaría de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cada uno le llega a esa historia de una manera diferente. Esa es la visión de una historia. Cuando empezamos a contar la película de Buñuel, al final yo me di cuenta de que en realidad esa película estaba contando eso. Estaba contando en cómo Buñuel intentaba encontrar su visión. Porque sí que es verdad que Buñuel había hecho La Edad de Oro y El perro andaluz con una influencia terrible de Dalí, pero todo el mundo le decía, bueno, pero es que esta película la ha hecho Dalí. Y él decía, pero si Dalí era el director de arte, prácticamente. Yo estaba detrás de esto. Entonces él intentó empezar a buscar su propio lenguaje y lo encontró en Las Lourdes. Luego más tarde hizo El perro andaluz, hizo Los olvidados, que tiene mucho paralelismo con el documental de Las Lourdes, y a partir de ahí encontró su voz, ¿no? Con lo cual es importante que intentáis contar vuestra historia a vuestra manera. Seguramente muchas de vosotras sois estudiantes, tarde o temprano vais a tener que hacer vuestro corto, ¿verdad? O vuestro proyecto. Y seguramente muchos de vosotros o muchas diréis, yo quiero hacer un corto que Pixar se va a cagar. Vamos. Para hacer algo que está como Pixar, ya está Pixar. Y lo hacen muy bien. Buscar vuestra manera, vuestra historia y vuestra manera de contar esa historia. Intentar ser únicos, originales, auténticos. Todo y esto que aprendamos de la gente que ya está ahí. O sea, podemos aprender de Pixar de cómo cuentan sus historias, porque hay algunas historias que están muy bien contadas. Bueno, pues veamos qué podemos aprender de eso. ¿Cómo podemos incorporar esos conocimientos de gente que lleva muchos años trabajando y contando historias, que son libros de texto, y cómo los podemos incorporar a nuestra manera de contar una historia, ¿no? Es verdad que muchas veces, dentro del mundo de la animación, siempre hay de todo. Hay el típico estirado, que cuando pasas por al lado ni te saluda porque es el mejor. Pero, fijaros, yo a lo largo de mi carrera me he encontrado un poco de todo. Pero os lo mencionaba porque yo siempre tenía, cuando dibujaba, para mí había un personaje que era como un mito, ¿no? Me encantaba cómo animaba, me encantaba cómo dibujaba. Y era Glen Keane. No sé si conocéis quién es Glen Keane. Un animador que hizo La Bella y la Bestia, Aladdin, muchas cosas, ¿no? Tenía un trazo espectacular. Y bueno, pues conseguí conocerlo y trabajar durante una semana con él. Y me fascinó.
era una persona tremendamente humilde, muy cercana. Alguien que era como... y yo no era nadie, ¿eh? O sea, bueno, yo estaba dibujando y mis dibujos no llegaban ni a la suela del zapato. Pero en cambio, era una persona que te trataba con mucho respeto y entendía dónde estabas. Y te intentaba ayudar, ¿no? Con lo cual, yo siempre dije, mira, yo cuando sea mayor, quiero ser como este hombre. Es verdad que luego me he encontrado otra gente de la que no voy a decir el nombre, que también, muy buenos, incluso a lo mejor mejores, que eran muy estirados. Y en cambio, yo no quería ser como esos. Una de las grandes cosas de esta industria, y el mejor consejo que os puedo dar, es la humildad. Porque a todos nos queda mucho por aprender. Nadie lo sabe todo. Y contar una historia no es cuestión de matemáticas. Hay una parte, sí, matemática, hay una parte más de ingeniería, pero hay otra parte de las entrañas, que es lo que hablábamos de esa magia de nuestros orígenes, ¿no? El olor a café, a papel y a madera, ¿no? Que te lleva a sentir esa magia cuando ves los personajes que toman vida, ¿no? Y la combinación de las dos, pues, te lleva a hacer cosas muy bonitas, ¿no? Cuando ¿Cómo vamos de hora? Vale, bien. Una de las cosas que cuando me dijeron que tenía que hacer esta charla, me planteé es, ¿de qué hablo? ¿Qué os cuento, no? Porque claro, yo había ido, cuando tenía vuestra edad, también a muchas charlas. Y gente que te contaba su vida y te decía, no, porque yo estaba trabajando en DreamWorks y he hecho esto y lo otro, y en DreamWorks es muy guay porque no sé qué. Pero claro, yo salía de la charla y prácticamente salía igual que había entrado, ¿no? Y hace unas semanas, yo vivo en Málaga, en un pueblecito al lado de Málaga, al lado de una montaña. Y el domingo por la mañana me fui a pasear, a subir la montaña, a hacer trekking con mi perra, ¿no? Y yo iba como voy hoy, ¿no? Con camiseta, tejanos, estas mismas botas y mi perra, una mochilita con una botella de agua y ya está. Y un sombrero de paja medio roto. Y bueno, chino chano, fui tirando y fuimos a subir la montaña, ¿no? Y por el camino, era prontito por la mañana, pues yo me encontraba a alguna gente que venían pues con las mallas apretadas, estas Bionic de color fluorescente, con unas gafas súper guays, unas bambas que les deben costar una fortuna, súper guays, y venían charlando, que los oías a 100 metros, y tú decías, con lo que yo he venido a escuchar los pajaritos, a estar tranquilo. Y al cabo de nada, a medio camino, estaban parados ahí. Y yo seguía caminando, pum, 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 hasta que llegamos arriba, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? El mundo de la animación. Es una carrera de fondo. El hacer un largometraje o el vivir esta vida dentro de la animación es esto. Es subir una montaña que siempre es de subida. Tienes algunos momentos de bajada, donde hay momentos que lo quieres dejar. Yo creo que en mi carrera, yo creo que cada mes y medio, 2 meses lo quiero dejar. O sea, Julio, ¿cuántas veces lo has querido dejar tú? Nunca, vaya, pues mira. Yo muchas veces, porque para mí es un reto, ¿no? Entonces muchas veces lo quería dejar, pero no podía, porque lo llevaba en la sangre. Igual que cuando quieres hacer este tipo cuando subes una montaña, cuando haces una maratón, no lo puedes dejar. Pero tienes ganas, porque es duro. Pero si te lo planteas de una forma humilde, decir, bueno, tranquilo, llegaré, a mi ritmo, pero llegaré. Una vez alguien me dijo, cuando haces este tipo de ejercicio, es importante que tus pasos no vayan más rápidos que tu corazón. Esto es un poco lo mismo. No queráis correr. Hay mucho por aprender. Yo cuando alguien me viene y me dice, no, porque yo soy muy bueno, que todo este trabajo te lo voy a hacer de puta madre, no sé qué. Gente que acaba de salir de una escuela. Y dices, bueno, vale, tranquilo. Yo te voy a dar la oportunidad, pero
Chico, ¿qué experiencia tienes tú? El talento está muy bien, pero el talento sin esfuerzo no es nada. Ya lo decía Picasso, ¿no? Que era, me parece, 95% de transpiración y 5% de inspiración. Esto es un poco lo mismo. Otra cosa que ya estoy terminando, que os quería contar es, que lo tengo apuntado aquí, cuando alguien viene, yo hace poco me vino una persona, una amiga de un amigo, me decían, no, porque había acabado de estudiar algo de animación y no sé qué y tal, y que quería meterse en el mundo, y me decían, no, es que tengo un proyecto. Yo cuando oigo estas palabras, se me cae la gota aquella del manga, aquella, ¡pum! A ver, cuando uno está empezando, el proyecto sois vosotros mismos o vosotras mismas. El proyecto de hacer un largometraje, el proyecto de una idea y todo esto, todo el mundo tiene una, ¿verdad? ¿Cuánta gente de aquí, vamos a hacerlo al revés, cuánta gente de aquí no tiene una idea para hacer un proyecto? ¿1? ¿2? Fijaros, no sé cuántos somos. Todos los demás tienen un proyecto para hacer una idea, una película. Con lo cual, ¿no creéis que es mejor que el proyecto seáis vosotros o vosotras mismas? En aprender todo lo que os queda por delante, ya tendréis el momento para meter ese proyecto. Guardarlo. Si tan bueno es, no va a caducar. Estar preparados para cuando tengáis esa oportunidad, entonces lo sacáis del cajón. Pero ahora que estáis empezando, os queda mucho para aprender. Yo cuando empecé, y además es verdad, a mí me dijeron, mira, Salva, dedícate a otra cosa porque no sirves para esto. Y mis dibujos eran horribles. Pero gracias a que alguien me dijo esto, me arremangué y me puse a aprender. Y me pasé meses y meses y meses dibujando, haciendo dibujos de todo. Cuando yo entré a trabajar a Disney, entré de asistente de animación. En aquellos momentos, ellos querían un trazo, no sé si conocéis el típico trazo de Disney, que es el gordito, fino y gordito, aquello que está muy, muy afinado y todo esto, y buscaban a alguien que tuviera mucha experiencia en eso. Y tenía que ir a hacer la prueba, y tenía como 2 meses para prepararme. Me pasé 2 meses cogiendo dibujos en un acetato, una plumilla y tinta china, y un trapo. Y horas trazando el mismo dibujo, borrando, trazando el mismo dibujo, borrando, hasta que conseguí que mi mano fuera capaz de hacer unos trazos impecables. Luego, cuando cogía el lápiz, aquello era maravilloso. Pero sabía que ese no era mi fuerte. Si no hubiera sabido que no lo podía hacer, no lo hubiera corregido. Cuando yo empecé a trabajar, era incapaz de colocar un personaje en un espacio en 3 dimensiones. Las perspectivas no las controlaba. Yo no fui a ninguna escuela de dibujo. Cuando me di cuenta de que no tenía ni idea, pues me puse las pilas y empecé a practicar, y a practicar, a practicar, a practicar. Y fíjate por dónde, ahora resulta que eso se convirtió en mi gran fuerte, en colocar los personajes en 3 dimensiones, en saber establecer o componer un personaje dentro de un espacio. Con lo cual, y ya termino, vosotros sois el proyecto. Tenéis que ser vosotros o vosotras vuestro proyecto, porque el camino es largo. Esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Si corréis demasiado al principio, os quemaréis. Y ya termino, pues dejo espacio para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Salvador. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí. Aquí. No. Un segundito. ¿No?
quería preguntar, ya que usted había mencionado de programación, ¿usted nunca ha intentado participar en un proyecto de un videojuego, ya que le gusta la animación y también la Sí, programación? sí. Programé un videojuego para Apple hace muchos años que se llamaba The X Game, lo programé en un programa, en un SDK, un Software Development Kit que se llama Lua, y lo publiqué durante unos años, pero bueno, como no hice nada de publicidad, pues se quedó ahí y luego pues ya se retiró, ¿no? Pero era un juego de animación, un juego donde había animación 2D, ¿no? Sí, sí que lo hice. Por eso sé que no debía dedicarme a eso, porque durante los meses que estuve programando ese juego, mi vida desapareció. Y claro, al final tienes que poner en la balanza que tu vida es más que eso, ¿no? El tener pareja, el tener familia, todas estas cosas. Pues al final yo casi que prefiero el contacto humano, ¿no? Trabajar con gente, luego poder irme a tomar una cerveza con mis compañeros. Esto es lo que realmente es muy bonito del mundo de la animación y no me gustaría perderlo. Tenemos otra pregunta allí abajo. Vale. Entonces, para alguien que tiene muy claro que quiere contar historias y ser, no director, pero contar historias, ¿qué consejo le darías? Uf, pues no sé, que estudiara dirección. Primero que estudiara dirección de cine, independientemente de sea ficción o animación. Yo es lo que haría. A mí es lo que realmente me abrió los ojos a saber que no tenía ni idea. Y a partir de ahí, pues empezar a contar historias, empezar con cortometrajes, empezar con lo que uno puede, ¿no? También muchas veces es importante conocer el medio, con lo cual trabajar en el medio, sea en ficción o sea en animación, conocer mucha gente de ficción han empezado como directores, como asistentes de dirección, como microfonistas, como muchas cosas para ver y entender cómo funciona la industria, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues ir teniendo una meta y no perderla, ¿no? Pero es lo que os decía, ¿no? ¿Vas a subir la montaña? Me planteo subirla. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Precisamente ese fin de semana, cuando me planteé subir la montaña, después de una subida de 2 horas y media, ya habíamos llegado a la cima y había otra cima un poco más allá. Era una caminata de 5 minutos. Pero me había parado en esa cima como un poco antes para darle un poco de agua a Tula, a mi perra, ¿no? Y me senté ahí y veía la cima y dije, venga, va, vamos a tirar los últimos 5 o 10 minutos. Es que estaba a 300 metros. Y dije, no, me lo guardo para más adelante. Y nos bajamos. Para mí, la satisfacción que fue no hacer eso hubiera sido mayor que haberla hecho. ¿Por qué? No te lo sabría decir, lo estoy pensando. Pero la satisfacción de haber disfrutado del viaje, de no preocuparme, no plantearme que mi vida depende de si vas a llegar o no vas a llegar, sino yo me lo he pasado subiendo esa montaña con mi perra de puta madre. Eso es lo importante para mí, disfrutar del viaje. Ya llegaréis. Hay gente que llega y hay gente que no llega. Y no pasa nada. No por eso somos mejores o peores. Lo importante es que disfrutéis de vuestra vida y disfrutéis del viaje que estáis haciendo, que aprendáis, que os lo paséis bien. Eso es lo importante. Porque en sí misma la profesión es dura. O sea, quien os diga que esto es un mundo maravilloso y súper guay, os está engañando. Es un mundo muy duro. Hay mucha gente y muy buena. Pero todo el mundo puede llegar. Porque eso solamente depende de vosotros. Por eso me atrajo a mí inicialmente el mundo de la animación. Porque todo dependía de mi esfuerzo, no dependía de nada más. Ese es el consejo que yo os daría. Hay otra pregunta aquí abajo, Salvador. Por ejemplo, con lo que nos habías contado a la hora de dibujar, ¿no llega como un momento en el que sientes que ya es demasiado tarde para aprender algo nuevo o para ser capaz de hacer algo? No, nunca. ¿Cómo hay algunas formas, aparte de lo que nos habías contado de cuando te dijeron que no eras no estabas hecho para eso? ¿Hay algunas otras formas de superarlo?
No lo sé, a ver, yo cuando me lo dijeron me quedé hecho polvo. Pero claro, es aquello de decir, a mí a veces basta que me digas una cosa, basta que la voy a hacer. Con lo cual también depende de la personalidad. Hay gente que, bueno, te dicen eso, te frustras, te pones a llorar y ya está. A mí, bueno, me frustro, me pongo a llorar, pero digo, venga, me arremango y voy a intentarlo. No me rindo tan fácilmente. Hay que tener paciencia. En estas cosas hay que tener mucha paciencia y perseverancia y creer en vosotros. Eso no quiere decir tener el ego muy grande. Son dos cosas diferentes. Pero es verdad que solamente depende de vosotros. Mirad, yo cuando precisamente cuando estaba en Tailandia, teníamos el primero o segundo año, teníamos, ¿cómo se dice?, internships, becarios, de una escuela que había allí. Y nos llegaron como 6 o 7 becarios. Y había uno que cada día yo me iba tarde, el tío se quedaba hasta tarde. Me veía pasar, oye, Salvador, te preguntaba esto, ¿qué tal? No sé. Siempre tenía una ansia de aprender brutal. Y la verdad es que el chaval no era muy bueno. De verdad, no era muy bueno animando. Con lo cual llegó el momento que se acabó los 3 meses del internship y el dueño del estudio dije, mira, nos vamos a quedar con este, con este y con este. Y este chaval no lo iba a coger. Y yo le dije, mira, coge estos 3, coge a este. Este va a llegar lejos. Porque no le faltaban ganas. En 3 años era el mejor animador que había en el estudio. El mejor. Y de calle. Y es un chaval que yo me lo he encontrado trabajando en Londres, en muchos sitios, un animador espectacular. Con lo cual, ese chaval cuando empezó no tenía talento, es que de verdad, es que era malo. Pero él se lo curró. Y a veces es solo eso, currárselo. Por eso, él tuvo muy claro cuál era su proyecto. Era él. Con lo cual, nada es imposible. Y nunca es tarde. Yo estudié dirección de cine con 30 y pocos años. Y mira dónde estoy. Y os digo una cosa, mejor. Porque yo siempre digo que si me hubiera pillado... Buñuel fue un éxito relativo, o sea, tuvo muchos premios y toda la historia. Pero a mí me pilla el éxito, entre comillas, de Buñuel con 20 y pocos años y me vuelvo un gilipollas monumental. De verdad. Con la edad te das cuenta de que, bueno, pues a veces haces las cosas bien y a la gente le gusta y a veces te equivocas y no pasa nada. Porque lo que has hecho es disfrutar del camino e intentar contar las historias con tu visión, con tu manera y cuando terminas, venga, la siguiente. ¿Qué ha funcionado y a la gente le gusta esta? Hostia, muchas gracias. Yo cuando la gente me dice, oye, tu proyecto me ha gustado mucho, digo, pues hombre, muchas gracias. Me encanta que a la gente le guste. Yo lo he hecho para que os guste. Si funciona, pues a mí me da la sensación del trabajo bien hecho. Los premios están bien, pero cuando vuelves a casa, ya está, que es una estatuilla que está en una estantería, llenando polvo. Y no te dan más trabajos por tener más premios. Al menos a mí no, ¿eh? Con lo cual nunca es tarde. Tenemos por aquí una última pregunta, Salvador, justo detrás del equipo de los cracks del streaming. Sí, yo quería saber, uy, qué eco. Básicamente es un 2 por 1 rápido, que tras haber trabajado en empresas pequeñas de animación, empresas grandes, que cuál realmente, o cuál preferías, o cuál ves que es mejor, o cuántas necesitas, en cuántas empresas pequeñas necesitas trabajar para llegar a una grande. Es una pregunta un poco rara, pero... No hay una regla de oro. O sea, y yo te diría que en todas aprendes algo. O sea, en las empresas grandes tú eres una pequeña parte de una maquinaria muy grande, con lo cual entiendes cómo funcionan estos proyectos tan grandes. En una empresa pequeña tú haces un poco más de todo, entiendes también cómo trabajan proyectos más pequeños o más estresados, pero no te podría decir es mejor una u otra, yo te diría las dos. Hay que pasar por las dos. Porque las dos son experiencias que depende a la persona le gustarán más o no. Yo tengo muchos amigos
bueno, que ahora están trabajando en Weta, que están en Vancouver trabajando en grandes empresas y tal, y están muy felices. Y no les saques de ahí, eso es lo que les gusta. A mí ahora me pones ahí y, bueno, a lo mejor lo tengo que hacer o ya lo he hecho para pagar las facturas. Pero yo al cabo de unos meses estaré arrancándome la piel a tiras. Y lo haré, porque, bueno, uno sigue teniendo que trabajar y tiene que estar pagando la hipoteca, ¿no? Pero de todo se aprende algo. Yo no creo que cada persona tiene su experiencia y para gustos hay colores y todos son totalmente respetables. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias Un aplauso. a vosotros. Gracias. Gracias por venir hoy, por estar con nosotros.